Bien, ¿qué tal jóvenes? Ahora vamos a seguir viendo, pero ahora vamos a ver la distancia entre dos puntos, ¿ya? Aparte también del tema de geometría analítica, tenemos que poder calcular la distancia entre dos puntos. Entonces, en este caso tenemos tres puntos, A, B y C. Primero vamos a calcular solamente la distancia entre A y B. Entonces, para calcular la distancia entre A y B, yo voy a poner ahí punteadito, ¿cuál sería la distancia entre A y B? En la gráfica sería fácil, ¿no? Y como nosotros tenemos ahí sería, ¿no?, la distancia entre el punto A y el punto B. Esa sería. Ahora ahí le podemos poner su nombrecito, la distancia entre A y B. ¿Ya? A va a ser el punto 1, o sea, de donde voy a empezar, y B va a ser el punto a donde voy a llegar. Entonces, para este caso, A va a ser 1 y B va a ser 2. ¿Qué me ayuda a eso? A poder definir los puntos x1, y1 y x2 y y2. Allá en las ubicaciones donde tenemos nosotros la coordenada, ahí puedo hacer en la formulita, este va a ser x1, y1. Y abajo vamos a tener para b x2 y y2. ¿Ya? La fórmula de distancia es bastante sencilla, es utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan el teorema de Pitágoras, aquí se forma, perdón, el tema de triángulo rectángulo, ¿no? Aquí se va a formar un triángulo, lo vamos a ver ahorita, el triángulo formado. En el eje de las X se forma un lado del triángulo, en el eje de las Y se forma otro lado del triángulo. ¿Y cómo hago los cálculos ahí de las longitudes en X y en Y? ¿No? Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos menos 4 hasta 3 tendríamos en el eje de las X. Eso lo podemos sacar con una simple diferencia, o sea, la diferencia en el eje de las X. Vamos a poner con otro color porque no se nota muy bien. Aquí, ¿no? Tenemos en el eje de las X la diferencia en el eje de las X. Y en el eje de las Y lo mismo, la diferencia en el eje de las Y. ¿Qué significa la diferencia? O sea, x2 menos x1 y y2 menos y1, ¿no? Entonces, en este caso, abajo en las X vamos a tener 3 de un lado, ¿no? La diferencia en X va a ser igual a, aquí lo voy a poner, pero después esto lo voy a borrar, es solamente para explicar. X3, o perdón, la diferencia en X es 3 menos, y como ahora la X2 es menos 4, ahí vamos a anotar. Entonces la distancia en el eje de las X de un punto hasta el otro punto, o de la parte de abajo del triángulo, vendría a ser 7. Lo mismo para Y. Para Y tenemos lo mismo, Y2 menos Y1, ¿no? Entonces en este caso Y2 vale, a cualquiera de los lados no va a salir lo mismo, ¿no? Pero si se fijan ahí son 3 cuadraditos de diferencia, ¿no? Entonces vamos a tener 3 cuadraditos de diferencia entre, digamos, en el lado de la derecha, ¿no?, del triángulo. Ahora, si tenemos los dos lados del triángulo, podemos utilizar Pitágoras para poder encontrar el valor de la hipotenusa, que es el valor de la distancia entre A y B. Ahí estaríamos. La fórmula, ¿qué dice para aplicar? La formulita, o sea, de la distancia entre A y B va a ser igual a la raíz cuadrada. Ahí la fórmula no se tienen que olvidar. ¿De qué cosa? De x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1, y eso también elevado al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto vale x2 y cuánto vale x1? En este caso, para el tramito de A y B, ya los valores los tenemos aquí arriba, ¿no? x2 y2 y x1 y1. Solamente hay que reemplazar. Reemplacemos. Ahora podemos reemplazar ahí. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada. x2, si se fijan, vale menos 4, ¿no? Y x1 vale menos por la fórmula y vale 3, ¿no?
cierro paréntesis, elevado al cuadrado, más, nuevamente abro paréntesis, y2 vale 2, y y1 vale menos la fórmula y 5, ¿no? Eso elevado al cuadrado y la raíz cuadrada de todo eso. Ahora ese cálculo lo pueden meter a la calculadora, lo pueden hacer a cabeza directo, ¿no? Esto quedaría como la raíz cuadrada de menos 4 menos 3 es menos 7. Menos 7 por menos 7 serían 49. Más 2 menos 5 es menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. Entonces esto sería la raíz cuadrada de 49 más 9, 58. Y ahí lo vamos a dejar porque cuando lo dejamos con raíz tomamos todos los decimales. Eso es para la distancia A a B. Ahora necesitamos calcular, a veces nos dicen, ¿no? Calcular el perímetro de la figura. Hasta ahí hicimos la distancia. Pero si nos dijeran encontrar el perímetro es todo el contorno, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que encontrar las otras distancias más. La distancia de B hacia C, y te la vamos a marcar. La distancia de B a C y la distancia también de C hacia A. Entonces necesitamos encontrar esas otras distancias más. La distancia de B a C y la distancia de C a A. Ahora la fórmula es la misma. Lo único que van a cambiar son x2 y x1, ¿no? Veamos a ver la fórmula. La distancia de B a C. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada. Ya no vamos a anotar la fórmula. La fórmula es esa que voy a marcar ahí con anaranjado. Esa es la fórmula. Ahí tenemos que reemplazar solamente, ¿no? Vamos directamente a sacar los valores para la distancia de B a C. Lo que les decía que cambia son los valores de x1 y x2, ¿no? Ahora, ahí voy a marcar con rosado. Para reemplazar los valores para la otra distancia, no se vayan a olvidar que C va a ser el punto 2, o sea, donde vamos a llegar, y donde vamos a salir va a ser B. Entonces, x1 y y1 van a ser de B, y x2 y y2 van a ser de C, en este caso para poder reemplazar. Un segundito. Y vamos reemplazando entonces. Dice que ahora x2 vale menos 2. Solamente es copiar, ¿no? Y el menos de la fórmula. Y x1 vale menos 4. Ahí hay que tener cuidado porque son dos negativos. Tengo que hacer doble paréntesis, ¿no? Elevado al cuadrado. O sea, en esta partecita estoy hablando ya. Menos. Y x1 vale menos 4. Entonces ahí hay que tener cuidado. Por menos se va a hacer más, ¿no? Y va a quedar menos 2 más 4. Y eso elevado al cuadrado. Sigamos. Y2 vale menos 6 menos y1 vale 2. Aquí no necesito poner doble paréntesis. Eso va a ser igual. Lo operan en la calculadora o lo hacen a cabeza, no hay problema. Esto va a ser la raíz cuadrada de... Era menos 2 más 4. El resultado daba más 2. Más 2 al cuadrado, 4. Más 6 menos 2. Perdón, menos 6 menos 2 es menos 8. Al cuadrado, 8 por 8, 64. ¿No? Menos por menos va a quedar más 64. Ahí estaría. Y lo único que hay que hacer ahora es sumar. Raíz cuadrada de 68 sería el resultado de la distancia entre B y C. Ahora la otra distancia entre C y A, ¿no? Es hacer lo mismo. Distancia entre C y A. Esto va a ser igual nuevamente la raíz cuadrada. Ahora para C y A ya cambia la cosa, ¿no? Para C y A ahora cambian otra vez los valores de x1 y x2 y y1 y y2 otra vez, ¿no? Ahí vuelve a cambiar. De donde estamos saliendo nuevamente ahí para volver a reemplazar, C vendría a ser primero, ¿no? Y A vendría a ser el segundo. Entonces, A va a tener x2, y2 y C va a tener x1 y y1, ¿no? Eso no se tienen que chupar, ¿ya? De donde salgo a donde llego. Donde llego son los 2 y de donde salgo son los 1, ¿ya? Ahí directamente ya no voy a borrar eso. Vamos a resolver de una vez. Sería 3, abro paréntesis, x2
menos x1 que es menos 2, ¿no? Cierro y al cuadrado. Más, abro paréntesis, y2 es 5 menos y1 menos 6. Aquí sí tengo que poner otra vez doble paréntesis al cuadrado. Y eso va a ser igual a la raíz de... Primero sumamos las x, 3 menos por menos va a ser más. 3 más 2 son 5, 5 por 5, 25. Más. Ahora, las y sería menos por menos más, o sea, 5 más 5 más 6 sería 11, 11 por 11 son 121, ¿no? Raíz cuadrada. Sumamos eso y va a quedar como la raíz cuadrada de 100, a ver, sería 5 más 1, 6, 2 más 2 son 4, 146. Ahí tendría todas las distancias, ¿ya? Veamos el perímetro, esa cosita más y terminamos. Ahora el perímetro se refiere a todo el contorno, o sea, la suma de los lados. Si me piden a mí calcular el perímetro, vamos a ponerle P de perímetro. El perímetro se calcula con la suma de todos los lados, o sea, la distancia AB más la distancia BC más la distancia CA. Sumo las tres distancias y me da el perímetro o el contorno de mi figura. Si tuviera 5 puntos o 6 puntos, hay que hacer, ¿no? 6 distancias por ahí, o dependiendo de los puntos que tengamos, y sumar todas las distancias. En este caso, vamos a poner ahí directamente raíz de 58, o con fórmula distancia AB más la distancia BC más la distancia CA. La distancia AB es raíz de 58 más raíz de 68 más la raíz de 146. Eso de ahí lo podemos dejar así porque sería el valor exacto, o podemos reducirlo. Hay que descomponer las raíces y ver en cuánto quedan para poder sumarla. Y después tendríamos que poner en la calculadora si lo queremos con decimales también. Yo le voy a poner en la calculadora, es más fácil para sacar los decimales. ¿Ya? Dame un segundito. Tengo, está medio lento mi celular. Sí, lento. Aquí tengo la calculadora. Un ratito, una vez para poner el valor ahí. Raíz de 58 más raíz de 68 más raíz de 146. Va a tener cuidado en la calculadora. Más raíz, así como está, hay que poner, ¿no? No tiene que quedar dentro de nada. Más raíz de 146. Esto me da 27,95 unidades. Le ponemos unidades porque son unidades lineales, ¿no? Si digamos nuestro gráfico estuviera en kilómetros, van a ser kilómetros. Si nuestro gráfico estuviera en metros, van a ser metros. O si está en centímetros, van a ser centímetros, ¿no? Entonces, hay una cosa, ustedes pueden comprobar esto también con su regla, ¿no? Ustedes generalmente tienen una regla y si se han dado cuenta, ¿no? La regla viene, digamos así, 0, 1 centímetro, 2 centímetros. O sea, cada dos cuadritos en su regla son 4 cuadritos con cada 2 centímetros, pero en cada centímetro son 2 cuadritos para nosotros. ¿No ve? Cada centímetro, 1 centímetro de la regla son 2 cuadritos. O sea que hay que multiplicar por 2 lo que nos salga en la regla. Por ejemplo, con la regla podría medir la distancia de aquí hasta aquí. ¿No? Voy a hacer otro color. Vamos a rojo. Con la regla podría medir la distancia desde este punto hasta este punto. Con la regla. Digamos que me da, por poner un dato, digamos que me da, digamos que me da 3.5, ¿ya? Midiéndolo con la regla, 3.5 centímetros. Ahora yo puedo comprobar si está más o menos bien o mal lo que hice multiplicando simplemente. Eso es para comprobar. Puedo multiplicar 3.5, que es lo que me salió en la regla, multiplicado por 2, eso me va a dar 7, ¿no? Y esto tendría que ser casi lo mismo o estar muy cerca
del resultado que tenemos aquí. Lo mismo podría hacer con las otras distancias, sacar con la regla, multiplicar por 2, y eso debería ser casi la distancia que nosotros tenemos allá, si cada cuadrito vale 1, ¿no? Eso podemos hacer la comprobación para ver en el examen si estamos yendo bien o si está bien lo que están haciendo de forma analítica. ¿Ya? Esa sería una forma gráfica, experimental de poder encontrar los resultados. Bien, eso sería todo, jóvenes. Gracias, nos vemos.